Bueno, vamos a presentar esta mesa redonda. En primer lugar, quiero agradecer a la cátedra, a la consejería, como no puede ser de otra manera. Me consta lo difícil que ha costado este proceso de creación de una cátedra, porque yo antaño tuve también la voluntad y el intento de crear una cátedra de Economía Social bajo varias directoras generales, eran mujeres, pero fue un fracaso. Por lo tanto, mi enhorabuena personal a mi buena amiga y maestra María Eugenia Serrano. También a los alumnos que nos acompañan, estaros atentos porque, aunque os parezca extraño, a veces el mundo del cooperativismo tiene su visión urbana y rural. Y bueno, aquellos que son rurales, y hemos visto en la última exposición que lo rural tiene su importancia y los jóvenes también lo tienen, porque por lo menos yo, como decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo en Palencia, he observado que hay un grupo de jóvenes más importante de lo que queremos, en torno a un 30% que quiere vivir en el medio rural. Es algo que yo quiero destacarlo porque es casi nuestra última esperanza, ¿no? Por lo tanto, aquellos que estáis empezando la carrera, os animo a que el medio rural ofrece grandes posibilidades, grandes sueños y, bueno, podéis ejecutarlos seguro que con los consejos que vais a recibir en esta mesa redonda. Bueno, sin más dilación, empiezo la presentación. A mi izquierda está Álvaro Retortillo Osuna. En algunos casos la emoción me va a llevar a decir más de lo que viene aquí escrito y en otros menos, pero bueno, yo soy así, no voy a cambiar. En el caso de Álvaro, es el director general de la Fundación Santa María la Real, a la que yo como patrono tengo el orgullo de pertenecer. Por lo tanto, para mí es un orgullo poderle presentar a él. Y además tiene algo más importante que eso. Es decir, es antiguo alumno mío, tanto del grado como del doctorado. Yo diría, a lo mejor no le gusta que lo diga, que es un alumno que fue un premio de excelencia en España y que ya se le veía en maneras cuando era estudiante de lo que iba a llegar a ser. Por lo tanto, doctor y licenciado, posee un programa de desarrollo directivo en ESADE y además está muy especializado en programas ejecutivos de innovación, estrategia, innovación y liderazgo social. Es realmente un brillante en bruto dentro de la Fundación. Me consta como patrón, no me consta como maestro y me consta también como amigo. El segundo a presentar es Elías Alberto Aguado. Pertenece a COCOPE, una cooperativa que conozco muy bien, porque he ido varias veces. No te acordarás tú de mí, pero yo sí que me acuerdo de ti, ¿no? Y ha desarrollado desde su formación de economista, pues el tema contable, el tema financiero, el tema fiscal, y ahora actualmente es el gerente de la cooperativa. Es una cooperativa que a todos os animo a visitar. No sé si lo pueden, pero seguro que les va a invitar, porque COCOPE siempre está abierta a la apertura, ¿no? Y en el que, yo creo que me encanta el mundo del cooperativismo y muy particularmente el cooperativismo agrario, considero que su diversificación es una muestra de lo que a veces hay que hacer, como ocurre también con la Fundación, en esta Castilla que a veces, tiene un monocultivo para todo, ¿no? Por la cooperativa factible, en tercer lugar, está César Pérez San José. Me ha mandado una formación, tiene formación en animación, formación juvenil en Castilla y León, gestor de formación, profesor de formación, mediador de ocio, en fin, se ha dedicado toda su vida a formarse en ocio y tiempo libre. Como experiencia, tiene una amplia experiencia como monitor y coordinador de tiempo libre con diferentes entidades y administraciones públicas,
es monitor de nivel voluntario, tesorero del Consejo Local de la Juventud, gerente de la empresa de animación sociocultural Callejón de Azúcar y Menta, animador sociocultural, técnico de juventud e informador juvenil, joven Valladolid del Ayuntamiento de Valladolid, socio de Factible Sociedad Cooperativa, en la que hoy está aquí en representación. En cuanto al siguiente a presentar es Jesús Mazariegos, nacido en Valladolid, es economista, tiene el honor también de haber cursado 3 cursos en la antigua Escuela de Empresariales, hoy Facultad de Comercio, por lo tanto ya veis que los que estáis formando aquí, los alumnos del fondo, el desarrollo ulterior es bueno. En la actualidad es director general de la Fundación Personas y consejero delegado del Grupo Lince, un grupo sin ánimo de lucro orientado a prestar servicios de atención y proyectos de vida para personas dependientes, y que gestiona 2 fundaciones y 2 empresas, donde trabajan en la actualidad nada más y nada menos que 2.000 personas, de las cuales 900 tienen alguna discapacidad. Yo, como estudioso de la discapacidad, le doy la enhorabuena. Me consta la gran labor que hace la Fundación Personas. Es también un modelo como lo puede ser la Fundación Santa María la Real, pero en algo muy importante como es la discapacidad, y me encanta que hoy esté representando a la Fundación Personas. En cuanto a las empresas de inserción CISLABER, tenemos a Miguel Santos, que es licenciado en Psicología, doctor por la UNED, máster universitario en Problemas Sociales, presidente de la Fundación Lesmes, profesor tutor del Centro Asociado Nacional de Educación a Distancia en Burgos, presidente de FECLEI y presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Burgos. En sexto lugar, es otra persona conocida para mí. Nos encontramos con Álvaro Salas Villa, que representa a Ingemov. Su formación es ingeniero técnico industrial, ha realizado prácticas en varios sitios. Su experiencia profesional está en Manteneo e Ingemov. Ingemov es CEO de Ingemov. Y yo también le conozco porque ha visitado varias veces mi facultad. Y he de decir algo, es que, me vienen a la cabeza recuerdos y no lo voy a poder evitar. Algo que lo he oído en pocos sitios, en 3 sitios en concreto en mi vida. Una vez lo he oído en Argentina dando clase, otro en el Grupo Mondragón y otro te lo he oído a ti. Y es que de alguna manera tú te ubicabas en este territorio porque querías devolver al territorio lo que el territorio te había dado. Yo creo que ese es un ejemplo de unión con el territorio y de identidad territorial, y por lo tanto te aplaudo esa idea y esa manera de pensar. Y finalmente, en representación de Arasol, nos encontramos con Enrique. Enrique es un aventurero, empresario. Me ha mandado un currículum realmente llamativo, ¿no? Entonces, tampoco lo quiero cortar mucho porque me parece que hay una cierta poesía en su forma de presentarse, ¿no? Desde joven, dice, siempre fui un espíritu emprendedor. A los 18 años me aventuré a trabajar en Venezuela, específicamente en el estado de Aragua. Ahí, junto a unos amigos, fundamos una empresa dedicada a la fabricación de repuestos para automóviles. Bueno, se le pasó la aventura venezolana después de 2 años, y con ese bagaje pues se incorporó al mundo de las empresas y fue director comercial de viajes en el Corte Inglés. En un momento de su vida decide crear el Centro Especial de Empleo con su madre, que lo había creado su madre, y esta fue una oportunidad inmejorable para aprender y crecer en la dirección y gestión de un centro que tenía un propósito distinto al emprendimiento venezolano: ayudar a las personas con discapacidad a encontrar su independencia a través del empleo. Durante mi trayectoria, dice él, he creado varios negocios, algunos con fracasos y otros con éxito notable. Uno de estos proyectos de éxito es Aragua Ocio,
cuyo nombre se crea en recuerdo a la que fue mi hogar en Venezuela, donde fui recibido con los brazos abiertos. Actualmente tiene el honor de dirigir Arasol Gestión y Servicios, que tiene o emplea con otra empresa, se llama Aragua Ocio, a más de 200 personas, y está en un proyecto de 3D Discraft dedicado a la impresión 3D para empresas. Bueno, todos ellos tienen un currículum muy singular, algunos le he hecho más singular porque yo les conozco personalmente, y a los tres les he hecho una pregunta uniforme que van a contestar por orden y después, bueno, en la segunda pregunta empezarás tú y finalmente acabará. A ver, entonces empieza Álvaro. ¿Cómo participa la entidad a la que representa en el arraigo al territorio y el desarrollo territorial de Castilla y León? Y os lo digo, todos vais a ir... Vale, a ver si consigo yo... Ok, pues este sí. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Yo soy un orgulloso embajador de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UTER, allá donde voy, de los años que pasé allí. Y muchísimas gracias a la Cátedra de Economía Social por contar con nosotros, con la Fundación Santa María Real, que estamos encantados de poder aportar a este movimiento, porque yo lo considero más un movimiento que una fórmula, ¿no? Otra manera de entender la economía, con otros principios, con una forma de hacer que es más necesaria que nunca en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que realmente cambia cada año y no siempre, desgraciadamente, a mejor, ¿no? En nuestro caso, pues la verdad es que la pregunta es buena, ¿no? Porque nosotros somos una entidad de ámbito nacional, o sea, trabajamos este año en todas las comunidades autónomas. Ayer estábamos precisamente finalizando 3 días de encierro allí en Aguilar, donde tenemos nuestra sede, para pensar en el nuevo plan estratégico en los próximos 3 años. Y justo estamos haciendo una instalación, bueno, una monitorización en México, en Ciudad de México ahora mismo, ¿no? Además de otros sitios, ¿no? Y al final, este esencialismo de volver al territorio y de volver un poco a los orígenes está ahora en el debate, ¿no? Porque hemos crecido mucho en los últimos años, tanto a nivel cuantitativo como a nivel geográfico, ¿no? Bueno, realmente nosotros nacemos en Aguilar de Campoo, en Palencia, allí en el norte, por un sueño de una persona que es José María Pérez Peridis, nuestro fundador, que se cría enfrente de un monasterio de Ruido. Y él no ve un monasterio de ruidos, él no ve ruinas. Él dice, esto tiene que ser un recurso de valor para este pueblo y para la comarca, ¿no? Y empieza a soñar. A veces cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de este tipo de cosas, el sueño qué importante es, ¿no? El tener una visión. Y él dice, pues yo aquí estoy viendo no solo un monasterio que pueda tener una actividad de museo, incluso religiosa si la tuviere, ¿no? Sino estoy viendo algo que genera desarrollo, empleo a la comarca, estoy viendo la escuela de idiomas, estoy viendo el instituto de bachillerato, que hace falta, estoy viendo una posada, estoy viendo muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Y ¿cómo hacemos esto? Os estoy hablando del año 77, ¿vale? Algunos ni habíamos nacido por aquel entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues él lo que hace es empezar a mover a la gente alrededor de algo que se ha dicho ya, ¿no? El arraigo, la comunidad de la economía social, ¿no? Empieza a mover a gente de manera voluntariosa, al principio, pues para desescombrar, para hacer romerías para sacar pelas, un poquito, ¿no? Pero claro, llega un momento que un monasterio, pues imaginaos, con lo grande que es, necesita recursos, necesita profesionales y necesita muchas cosas, ¿no? Y entonces, en la mediados de los 80, se le ocurre, dice, ¿por qué no unimos el desempleo que está habiendo por un lado, que en España era masivo por aquel entonces, sobre todo de jóvenes, y por otro lado, patrimonio que hay, no solo aquí en Aguilar, sino por toda España, que puede ser de extraordinario valor, y se inventó una cosa que se llamó las escuelas taller, que era que jóvenes, y luego no tan jóvenes, se formaban en profesiones ligadas a albañilería, cantería, pero también a historia del arte, también a gestión económica, etcétera, y todos juntos tenían ese sueño de poner en pie ese monasterio y que fuese un recurso de valor para el pueblo, ¿no? Esto se consigue, y en el año 88 ahí precisamente nos entregan un premio, que era la medalla Europa Nostra, en la que va la reina Sofía a andar cuando era presidente aquí de la comunidad, y podíamos haber dicho aquí se acabó, ¿no? Porque esto ya hemos cumplido la misión, ya hemos puesto en marcha el monasterio, ya está el instituto, esto ya está conseguido, ¿no? Y no, es lo que dijo, esto tiene que ser un elemento de valor para el territorio, y al final empezamos a hacer muchas otras cosas, que no voy a alargarme porque luego entraremos en detalle en la parte de propósito, pero lo que hicimos fue generar todo aquello que hayamos aprendido, lanzar iniciativas económicas en la zona. Lanzamos toda una línea de cursos de divulgación del arte románico, que alrededor de Aguilar pues es muy rico, la mayor concentración de Europa. Lanzamos toda una línea de restauración de iglesias, que luego se convirtió en monitorización inteligente de edificios. Pusimos en marcha una residencia para personas mayores porque detectamos que ahí hacía falta. Empezamos a ayudar a otras personas a conseguir empleo, luego con un programa que se llama Lanzaderas de Empleo, etcétera, etcétera. A lo largo de 45 años os podéis imaginar.
Y lo que hicimos fue también saltar a Valladolid. En el año 2014 pues nos fusionamos con una fundación que había aquí, la Fundación del Patrimonio, y estamos aquí en Valladolid también, posteriormente en Madrid, en Extremadura, en Galicia y en otros lugares, pero siempre sin perder de origen ese vínculo con el territorio, ¿no? Y ayer, echando números, decíamos, pues es que han pasado 2.500 personas por aquí, por Aguilar, han trabajado en la fundación, en los proyectos alrededor, se han movilizado más de 50 millones de euros de inversión en la zona, y siempre tenemos presente que aunque seamos globales, aunque estemos haciendo proyectos en México, en Italia o donde sea, realmente nuestra esencia está en Aguilar y en Castilla y León, ¿no? Y esto es una cosa que lo tenemos muy, muy clara. Jamás nos vamos a ir de allí. O sea, la fundación sin Aguilar no tiene sentido. Y de hecho estamos ahora dándole vueltas a la cabeza a cómo podemos incluso volver a darle una vuelta de tuerca a este modelo que hace 45 años se creó, ¿no? Así que el compromiso en nuestro caso es total. O sea. Bueno, pues lo mismo, muchas gracias por invitarnos a esta creación de la cátedra. Nosotros representamos, o vamos, yo represento a una entidad que es bastante más pequeñita, y es una cooperativa agrícola con sede en Peñafiel. Llevamos desde también muchos años, desde el año 1968 funcionando. Es una cooperativa la que, como también ha dicho José Antonio, pues nos ha dado por diversificarnos y sobre todo por intentar cumplir las necesidades de los socios, porque no es que tengamos unas ideas tan brillantes, sino que son necesidades que tienen los socios que vamos cubriendo, como, bueno, pues en su día hicimos una destilería de plantas aromáticas, luego creamos una bodega en denominación de origen también, porque de Ribera del Duero, porque en esos años, aunque ahora está el boom de Ribera del Duero, en esos años había pues problemas por los socios para entregar las uvas en las bodegas, y entonces, pues bueno, pues quién mejor que la cooperativa para ver si solucionamos ese problema. Bueno, pues fue uno de los mayores aciertos, o sea que al final nos ha salido muy bien y todo esto. También hemos querido pues no solo quedarnos en lo que es Peñafiel, sino que anexionamos dos pequeñas cooperativas, una en Campaspero y otra en Cojeces del Monte, que estaban ya casi sin actividad porque no tenían pues personal técnico y personal y director para poder hacer, y entonces cada vez tenían menos actividad, y bueno, ellos quisieron unirse con nosotros y nosotros pues bueno, pues les estamos dando ahora los servicios que necesitan, pues lo tienen. Luego seguimos ya como otra función más, que él también ha dicho que en su fundación pues hicieron una residencia de ancianos. Nosotros también ahora estamos con ese proyecto, que después de lo que son las residencias de ancianos en estos últimos años, pues ahí estamos, creamos una residencia anciana, una fundación con la intención de hacer la residencia de ancianos. Empezó a funcionar en el 2011, hemos pasado por unos años complicados, pero ahora pues estamos otra vez volviendo a dar esos servicios, sobre todo a nuestros socios, que son pues agricultores, y entonces sabemos las pensiones que tienen los agricultores, y entonces pues estamos queriendo que ellos se sientan en los últimos años de su vida, pues que tengan un sitio donde poder vivir y donde estar atendidos perfectamente. Vale. Perfecto, buenos días, y lo primero agradecer a la cátedra la invitación. Yo vengo representando a Factible, una cooperativa de trabajo que estamos en Valladolid, nuestro ámbito es puramente local. Puede que alguno de los estudiantes que hay aquí nos conozca, somos los que actualmente gestionamos el Espacio Joven Sur del Ayuntamiento de Valladolid. Llevamos 17 años los propios trabajadores gestionando ese espacio. Y bueno, el tema cooperativo surgió de una necesidad clara. Al final lo que teníamos nosotros era una oportunidad que salía, pues como muchos concursos públicos, que al final salen ofertas, plicas públicas, posibilidades de trabajo, trabajando con empresas, y principalmente nos encontramos 5 trabajadores solamente trabajando para una empresa que gestionaba en el sector público el ámbito de la juventud y además con un enfoque social. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente: seguimos trabajando durante 2 contratas más, y por así decirlo surgió la oportunidad de montar una empresa pequeñita y, ¿por qué no?, una cooperativa que ya pudimos poner a una persona más, tener a 6 personas al frente de una cooperativa de trabajo, representar una oportunidad laboral del Ayuntamiento de Valladolid, y llevamos 8 años gestionando ese espacio como cooperativa, y creemos que además con una proyección bastante buena. Al final, esa oportunidad de ejemplificar lo que es y apostar por el cooperativismo desde un punto de vista real,
desde un trabajo puramente horizontal, tened en cuenta que al final 6 personas pues tenemos el grupo de WhatsApp. A nosotros no nos hacen falta las asambleas. Directamente estamos constantemente conectados y trabajamos para el Ayuntamiento. Hemos trabajado para más administraciones, para la Diputación, para la Junta de Castilla y León, y creemos que este tipo de contratación, que es algo que se desconocía hasta no hace mucho tiempo, sobre todo por las administraciones, lamentablemente es así, pero creo que tenemos que tener, además, y poner en valor nuestra postura, y sobre todo porque es que es completamente real. Antes hablaba el profesor Juste de las sinergias, del desarrollo local. Yo no me creo que un proyecto de economía social no pueda estar englobado dentro de cualquier consejería, dentro de cualquier, por así decirlo, cualquier ámbito de la política, y que evidentemente tendría que ser ejemplificante. Al final no se comprende que una sociedad limitada esté trabajando en los centros cívicos, esté trabajando en algunos departamentos sociales y sobre todo para un reparto muchas veces que es muy desigual. Nosotros creemos que un proyecto de calidad tiene que llevar a parte de los recursos municipales, de otros recursos, de la administración de los recursos públicos, tenga que ver con lo que es la economía social, tenga que ver con esa sostenibilidad que nos pedís los jóvenes, con ese arraigo que decíamos antes. Nos podemos quedar, ¿por qué no?, en los municipios más pequeños, municipios un poquito más grandes, pero al final hacer de nuestro trabajo un trabajo de calidad y sobre todo que yo creo que redunde en la sociedad. Al final no tiene sentido que todas las empresas con las que estemos colaborando, que todo lo que con los que vayamos a trabajar sean grandes multinacionales. Nosotros todo el trabajo que desarrollamos, desde la creación de talleres, ponencias, actividades de ocio y tiempo libre, meramente, todo lo hacemos con gente local o gente de, por así decirlo, de cercanía, de proximidad, y evidentemente colaboramos con fundaciones, con cooperativas, con asociaciones, con colectivos, porque al final eso es lo que hace arraigo, eso es lo que hace desarrollo local y al final es lo que tiene sentido. Bueno, soy Jesús, también agradecer a la cátedra, gracias María Eugenia por la invitación a estar en esta mesa de debate, muy numerosa por otra parte, no es habitual una mesa con tantas personas, entonces bueno, hay que distribuir muy bien los tiempos, el moderador lo sabe perfectamente. Bueno, lo primero que tengo que decir, como me ha dicho el presentador, es que yo fui alumno de la Escuela de Empresariales, ahora facultad. Y entonces, pues es una satisfacción estar aquí, ¿no? Y me parece que es una buena referencia para los alumnos, pocos que tenemos por ahí sentados, para que vean cómo puede ser la evolución de alguien que cursó estudios en esta casa, luego en la Facultad de Económicas, y cuál ha sido su evolución. Se ha saltado una parte del currículum que le había pasado, por cierto. Sí. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, aunque en el programa figura Grupo Lince, yo como representante de Grupo Lince, que es una sociedad limitada unipersonal, que suena así como sociedad limitada a ánimo de lucro, no lo es, no es una sociedad con ánimo de lucro, y pertenece a un grupo más amplio que se llama Fundación Personas, también lo ha dicho el presentador, y que estamos muy anclados en el origen en lo social y en la atención a personas diferentes, con una historia ya muy antigua de más de 60 años. En esta entidad le aporta al territorio, le aporta de manera evidente y real. Como también ha dicho el presentador, no somos como la inmensa mayoría, como ha comentado el profesor Juste, de pymes y micropymes, somos una gran empresa, porque ya nuestro tamaño pues, es otra cosa, ¿no? Y también haciendo referencia a la presentación que nos hizo el señor Pedreño de CEPES, pues bueno, hace falta aglutinar, unir, sumar fuerzas, sumar capacidades, porque lo micro y lo mediano, pues bueno, tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. Fundación Personas nace dentro de un proyecto que aglutina distintas entidades de 4 provincias, Valladolid, Palencia, Segovia y Zamora, y entonces esta es nuestra implantación territorial. Ahora mismo estamos prestando servicios de atención a personas, mayoritariamente, en todo su ciclo vital, en estas 4 provincias, y atendemos a 2.500 personas en total. Luego daré una pincelada de la parte de empleo. A 2.500 personas en 36 localidades distintas, la mayoría
ámbito rural, y en 70 centros de propiedad propia, de propiedad de la entidad, también en la geografía regional de Castilla y León. Pero hablando y pensando en lo territorial, creo que merece la pena destacar las cosas que se están haciendo, también muy orientadas a lo que explicaba el profesor Juste. Servicios sociales, anclaje al territorio, dinamización del territorio. Y en este sentido lo que estamos haciendo en los últimos años son programas innovadores de atención a personas en el ámbito rural. En concreto estamos atendiendo en más de 100 pueblos de 3 provincias de la comunidad autónoma, Valladolid, Zamora y Segovia, a más de 100 pueblos, un total de 200 personas, las estamos atendiendo en su casa, en su pueblo, pueblos de 50 habitantes, de 100, de 150, etc. Y las estamos atendiendo en su casa a través de estos modelos innovadores de atención que compartimos con algunos compañeros del sector, con distintos objetivos. Primero, evitar que las necesidades de atención a las personas mayores que viven en el ámbito rural sean trasladadas y sean prestadas en el ámbito urbano, con lo cual se está consiguiendo que las personas mayores no se vayan de su pueblo a la residencia de la ciudad, sino que se quedan en su pueblo a ser atendidas. Con lo cual, esa riqueza que esas personas, a través de sus pensiones y de sus medios, invierten o utilizan o gastan en su propio entorno natural, se queda en ese entorno. Y además, las personas que estamos contratando y poniendo para atender a estas personas mayores dependientes son de los propios pueblos del ámbito rural. Con lo cual, estamos generando empleo en el ámbito rural, estamos generando que la gente no se marche a otros espacios, ámbitos urbanos, a buscar trabajo, con lo cual se trata de evitar el tópico que es la España vaciada, y estamos tratando de impulsar lo que son las políticas de evitar la despoblación y la protección del ámbito rural. Entonces, quizás esto es lo más llamativo que podríamos encardinar dentro de la pregunta que nos has realizado. Muy bien, buenos días. Yo soy Miguel, yo represento a las empresas de inserción, en concreto a 3, aunque bueno, tampoco son muchas más aquí en Castilla y León. Y quiero agradecer y felicitar este espacio para poder explicar un poco nuestra contribución como forma de economía social, que, me gustaría equivocarme, pero estoy prácticamente seguro de que muchos de vosotros no habéis oído hablar de empresas de inserción, o si lo habéis oído, a lo mejor no sabéis muy bien cuál es nuestra función o el calado que tiene o el impacto que tiene en Castilla y León. A pesar de que llevamos más de 25 años desde que empezamos con las empresas de inserción aquí en Castilla y León, seguimos siendo una fórmula desconocida y seguimos siendo una fórmula incipiente, aunque cada vez hay más empresas de inserción, y estoy seguro de que esto cada vez se va a multiplicar. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque las empresas de inserción nacen desde el tercer sector, y nacen para precisamente crear empleo para las personas. No es que lo tengan difícil, probablemente lo tendréis vosotros cuando acabéis este grado, ¿no? Estos os tienen imposible, si no es porque se crean estas alternativas, ¿no? Si no es porque se crean estas políticas activas de empleo. Entonces, ¿qué es lo que son las empresas de inserción? Entonces, las empresas de inserción no se entienden sin el territorio, porque nacen precisamente de las entidades sociales. Nacen muy ligadas al territorio porque nacen para dar una respuesta a las personas que sufren exclusión social, a las personas más vulnerables. En concreto, la primera empresa de inserción, que es una lavandería, nació pues en un centro de personas sin hogar. Había unas lavadoras un poco grandes, un taller en el que participaban algunos de los usuarios de este centro, y un buen día dijimos, bueno, ¿y por qué esto no lo ponemos como una empresa de inserción? Contratamos a estas personas, presentamos un proyecto europeo en aquella época, y pues así empezó la primera empresa de inserción. Hoy es una lavandería en la que, acabo de preguntarlo al venir, trabajan 32 personas en ella, ¿no?
Bueno, además de esta lavandería, hemos ido creando otras actividades, siempre pensando en que estas personas se adapten a estos sectores, o los sectores a ellas, y que tengan una salida en el mercado, porque son empresas en las que estas personas solo pasan unos años, hasta que son capaces de saltar a la empresa, al mercado laboral ordinario, que es nuestro objetivo final. Bueno, pues tenemos otras actividades en el sector de servicios de limpiezas, de reformas, llevamos la explotación de algunos restaurantes, cafeterías de la Junta de Castilla y León, de centros de día. Hemos apostado por el sector medioambiental porque entendemos que en concreto la gestión de residuos puede ser una alternativa para crear empleo y un nuevo yacimiento de empleo. Y bueno, estamos gestionando los puntos limpios de Burgos, en fin. Tenemos hasta una empresa de morcillas de Burgos, que son, os recomiendo que las probéis, pues son las mejores morcillas de Burgos, o sea, probablemente las del mundo, porque hasta ahí estamos centrados en el territorio, ¿no? Dinos la marca. Sí, bueno, sí, al final lo diré. No, porque se está grabando esto y queda feo. Cualquier excusa, como veis, es buena para crear empleo con estas personas, y cualquier forma para nosotros es interesante, ¿no? Pero todas ellas, como veis, ligadas al territorio. Por nuestra parte, pues bueno, seguiremos creando empleo. En la Fundación Lesmes, que es a la que yo represento a sus empresas, hemos creado unos casi 100 empleos, de los que 60 son para personas que están en situación vulnerable. Y bueno, seguiremos empeñados en este intento. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, yo represento a una empresa de ingeniería de Palencia. Somos una ingeniería pequeña, con una historia mucho más corta que la mayoría de mis compañeros. Llevamos 6 años y bueno, lo que aportamos sobre todo es arraigo al territorio. Somos de Palencia, 20 trabajadores de Palencia, 20 familias que se quedan en Palencia, con perfiles técnicos altos, gente que diseña, automatistas, robóticos, y bueno, es una empresa que no tiene ningún sentido si no fuera en Palencia, somos todos de allí. Y una de las cosas importantes de la empresa es, por el cual también somos sociedades laborales, sobre todo por la parte del relevo generacional. Somos una empresa que lo montamos gente con más de 20 años de experiencia en el sector industrial, pero la plantilla es muy joven. Y claro, la plantilla siempre nos decía que qué pasaba cuando el bloque que formó la empresa se jubilara. Y bueno, esta es una forma de a la gente joven pues meterlas a esa cultura de empresa, para que cuando que vayan entrando en la empresa y que cuando llegue el momento sigan con ese relevo generacional. Vale. Bueno, pues yo vengo de León. Tenemos, como tú muy bien dijiste, tengo un centro especial de empleo que heredo de mi madre. Entro en el mundo de los centros especiales de empleo pues como casi todos los centros especiales de empleo, y sobre todo aquí en Castilla y León, de forma familiar. A mi madre le detectan una enfermedad degenerativa que bueno, poco a poco la va incapacitando, y eso lleva pues a muchos problemas a la hora de encontrar empleo. Entonces ella, que siempre ha sido una mujer muy emprendedora y muy valiente, pues monta el centro especial de empleo, y en determinado momento pues necesita ayuda, y yo dejo mi aventura, como decías antes, y me enfoco a dirigir el Centro Especial de Empleo desde su mano derecha, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros por el arraigo? Pues efectivamente, damos trabajo actualmente a 75 familias, más o menos, de León, o sea, de lo que es la provincia de León. No queremos crecer, no queremos expandirnos demasiado, precisamente por dar una atención muy familiar, muy cercana, ¿vale? Entonces, nosotros a nivel interno, lo que hacemos siempre es buscar la mejora desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de nuevos nichos de mercado, la formación a nuestros trabajadores, los ajustes de personal y social, que son una cosa que tenemos que hacer los centros especiales de empleo, que son muy útiles para precisamente dar oportunidad a esta gente y hacer que su vida sea más independiente desde el punto que para mí es vital, que es
O sea, la independencia que te da el tener un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso desde dentro es lo que hacemos. Luego desde fuera, como muy bien comentabas, siempre he estado pues por todas partes y conozco a CECIL, que son la patronal que agrupa los centros especiales de empleo de Castilla y León. Nos asociamos con ellos, estamos trabajando en varios proyectos, con la Fundación del Juego, con la Fundación de la Plataforma del Juego y la Fundación Complutense, en un proyecto que pretende evitar las adicciones de todo tipo. Y luego, bueno, pues a nivel nacional también colaboramos con CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Estamos en varios proyectos. Personalmente estamos en Cofotrans, que dentro de 2 semanas nos vamos a Polonia, precisamente un poco para observar cómo hacen en Europa, cómo hacen en otros países, para gestionar la discapacidad, para gestionar el empleo a las personas con especiales dificultades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en resumen lo que hacemos precisamente es eso, ver lo que hay fuera, ¿vale?, para traerlo mejor y implantarlo en nuestra región. Es un poco la respuesta que tengo a la pregunta específica del territorio. Sin volver el micro, a todos, empezando por ti, ¿qué misión, qué visión y qué valores destacarías de tu entidad? Es un poco también lo mismo. O sea, nosotros, yo creo que la mayoría, de hecho, trabajando ya con ACECIL, en Castilla y León la mayoría de los centros especiales de empleo son empresas familiares, son empresas que comienzan, que nacen y que siguen con la filosofía de dar empleo bueno, en muchos casos a la propia familia y en otros casos, como el de mi madre, pues crecer un poco más y dar un poco de cobijo a más gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión? Pues la misión es la de siempre, darles esa oportunidad, darles ese plus de independencia que les puede dar el trabajo. Muchas veces es cierto que hay sectores, como el mío, nos dedicamos a limpieza, jardinería, sector servicios, que hay discapacidades que no te permiten trabajar en este servicio, pues porque tu propia incapacidad o tu propia discapacidad te limita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo precisamente? Pues eso, buscar nuevas vías de negocio que permitan contratar a otras personas pues que igual están limitadas por una silla de ruedas o que están limitadas por otro tipo de discapacidades que no permiten pues, ponerte a fregar un suelo, por ejemplo, ¿no? En esta historia, pues eso, descubro el mundo de la impresión 3D, estamos ya trabajando en impresión 3D, que efectivamente puede trabajar una persona en una silla de ruedas o puede trabajar una persona incluso sin un brazo porque no lo necesita, simplemente necesitamos gente que haga un trabajo un poco más técnico, más cualificado y nos permite pues dar otro tipo de servicios con este tipo de personas, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro como Centro Especial de Empleo es solamente centrarnos en las personas. O sea, es dar un trabajo apropiado y adecuado y a medida casi, y digamos, adaptado a las necesidades de esa persona en concreto, siempre que dentro de las posibilidades que tengamos dentro de los servicios. Entonces, simplemente es eso. Yo luego te podría contar, pues eso, que mi madre al final la jubilan, etcétera, etcétera, y yo no es que deje el emprendimiento, es que entiendo que sí, somos una SL, tenemos ánimo de lucro, lo que no tenemos es ánimo de ruina, que es una frase que dice Goyo mucho, y lo que queremos es dar empleo a las personas con discapacidad, con lo cual creo que remamos todos en la misma dirección, pertenecemos todos a la economía social, porque somos necesarios en todas nuestras formas, ¿vale? Bueno, nuestra misión, al ser una empresa de ingeniería industrial, pues es menos social que el resto de las empresas. Nosotros, al final, nuestra misión es colaborar con nuestros clientes para que bueno, dotándoles de los bienes de equipo necesarios para que ellos desarrollen su actividad, pues sean más competitivos y puedan generar también ellos pues empleo en la zona. Y así, bueno, pues colaboramos con el futuro del entorno. Lo que sí que es la visión sí que es más social porque somos una empresa donde el centro de la empresa son las personas.
Nosotros al final vendemos ideas y las ideas están en las cabezas de nuestros trabajadores. Entonces, es cierto que colaborando con nuestros clientes para pues, mantener esos lazos a largo plazo y que la empresa sea sostenible, si no tendría sentido, pero bueno, creando un entorno de trabajo muy ameno, muy amable, porque tenemos que fomentar muchísimo la creatividad y muy colaborativo. Trabajamos muchísimo en equipo, porque bueno, los bienes de equipo son muy complicados y no hay otra forma de hacerlo ahora. Y bueno, pues yo creo que nuestra parte más social es eso, esos entornos que creamos y que las personas siempre son el centro de todo. Bueno, nuestra visión, nuestro objeto de existencia como empresas de inserción es la inserción laboral, la inserción sociolaboral. Se crean para esto, ya he explicado antes cuál es su origen y cuál es su misión. Pero la misión no es crear empleo definitivo, no es crear empleo, no es crear las empresas de los pobres o las empresas gueto. Se trata de formar, de entrenar y de conseguir que estas personas estén plenamente insertadas en la sociedad y en el mundo laboral. Entonces, hemos visto durante mucho tiempo y seguimos viendo que muchas personas hacen un curso, otro curso, orientación laboral, pero de ahí al salto a la empresa, un itinerario de inserción que decimos, ¿no? que el itinerario de inserción parece que acaba en el empleo. Pues este salto al empleo es muy difícil, desde los proyectos de inserción laboral es muy difícil. Las empresas de inserción son un eslabón que faltaba, pero que además dan la vuelta a la metodología, porque sitúan el empleo al principio del itinerario. No al principio, pero sitúan el empleo como el medio para la inserción, no como el final del proceso. Esto no vale para todo el mundo, pero para muchas personas esto funciona. Son personas que, mientras están trabajando, tienen otros recursos, una autoestima. Nosotros partimos de la base de que cuando una persona entra en una empresa de inserción, su empleabilidad, su productividad, es una productividad que no es la que pide el mercado, ¿no? Pero partimos de la base que si durante un tiempo se baja el nivel de exigencia y se aporta apoyo psicosocial, formación, estas personas pueden alcanzar ese nivel y pueden saltar al mercado. Esta es nuestra hipótesis. Claro, desde el punto de vista empresarial, esto es muy complicado porque de alguna forma cuando les formamos es cuando les echamos. De alguna forma nunca capitalizamos el esfuerzo en formación. De alguna forma ese déficit productivo que tiene la empresa por contar con las personas que rechaza el mercado y que además tiene un coste extra, que son estos profesionales de apoyo, ¿no? Estos educadores, estas personas de apoyo psicosocial, pues estas empresas, a pesar de que no tienen ánimo de lucro, no serían viables económicamente, aunque lo han sido durante años, porque hemos sido muy cabezotas y muy persistentes, no serían viables sin el apoyo de la administración, porque en realidad estamos prestando un servicio social, aparte del servicio de la lavandería o de la limpieza o de lo que sea. Y en Castilla y León, bueno, pues por suerte, aunque ha sido un proceso largo, hoy contamos con un escenario favorable, aunque todavía se puede mejorar y me consta que en la Dirección General de Economía Social en MA lo estáis trabajando y sé que se llegará a un escenario todavía más favorable, que no se trata de que sea más favorable, sino que sea por fin una circunstancia en la que estas empresas de inserción, que hoy son, no sé si son 13 o cuántas son en Castilla y León, pues sean de verdad un número de empresas presentes en todas las provincias y que sean una alternativa para estas personas, que esa es la visión, ese es el futuro que esperamos y que, bueno, pues se está dibujando ahora mismo un escenario bastante más positivo. En cuanto a nuestros valores están claros. Todo esto nace del tercer sector y de la necesidad de ver personas que necesitan este apoyo. Por lo tanto, no es que nosotros contribuyamos a la inserción laboral, como hacen todas estas empresas de economía social y lo hacen muy bien, ¿no? muy eficazmente. Pero es que nosotros es nuestra misión, es nuestro objeto de existir. Igual que el vuestro. Muy parecido.
Bueno, en Fundación Personas, que como mencionaba antes, no sé si lo dije al completo, está compuesto por 2 fundaciones, 5 asociaciones y 2 empresas. Nuestra misión está clara desde los orígenes, que se remontan a más de 60 años, ¿no? Y es una organización que está nacida para dar respuesta a las personas con necesidades especiales y a sus familias, discapacidad, dependientes, etc. Entonces, en esta orientación de buscar esa respuesta, que ha cambiado mucho, afortunadamente, a lo largo de los años, pero al principio no había nada en el sector, ni ayudas, ni incluso reconocimiento, ni derechos, ni nada. Ahora, afortunadamente, vivimos en otro mundo, en un mundo de derechos, con pocos medios económicos, hay que decirlo. De eso podríamos hacer otro debate que nos llevaría varios días, incluso. Pero la orientación siempre ha sido en búsqueda de esa respuesta y en búsqueda de esa solución a los problemas de estas personas, en atender lo que llamamos todo el ciclo vital de las personas con necesidades especiales. Ciclo vital, decimos, desde que nacen hasta que fallecen. Desde que nacen cuando son pequeños, colegios de educación especial, atención tempranas, centro de día, centros ocupacionales, viviendas, residencias y centros de mayores. Y también la parte laboral que en nuestro caso se gestiona a través de centros especiales de empleo, como algunos de los aquí presentes. En nuestro caso, toda nuestra organización, también los centros especiales de empleo, son sin ánimo de lucro, muy distinto de los con ánimo de lucro, que también hacen un trabajo muy bueno, pero de una manera distinta. Y entonces, en esta convicción que quizás se percibe más dentro de la economía social como generadores de empleo para personas diferentes, dependientes o con discapacidad, pues se pone de manifiesto lo que significa para estas personas el cubrir esa situación dotándoles de una vida independiente, de unas capacidades de integración social de la persona en términos de dignidad y derechos que de otra manera no se pueden obtener si esa persona se queda al margen del mercado laboral y le produce una segregación y una dependencia continua y permanente de las ayudas. Por tanto, nuestra misión está muy centrada en este mundo de las personas diferentes, economía social y sin ánimo de lucro. Bueno, en el caso de Factible, clarísimamente lo que apoyamos es a vosotros, es al sector juvenil. Hablamos que juventud se entiende en Europa a partir de 14 años. Aquí, de hecho, en Castilla y León se amplió un poquito hasta los 35, de 14 a 35. La verdad es que es una orquídea bastante amplia. Pero creemos que hay que hablar de economía social y, sobre todo, hay que ser un ejemplo en cuanto a economía social cuando tú hablas y trabajas con jóvenes. Todo lo que hacemos nosotros es una apuesta porque los recursos de la Administración vayan para vuestra promoción y vayan sobre todo para una ayuda real. Muchas veces y en otros territorios vemos como en espacios jóvenes, en centros jóvenes, lo que se tiene claramente es un objetivo pura y llanamente de ocio. Ocio, en ocasiones un ocio completo, en ocasiones un ocio sin más. Nosotros apostamos por una ayuda real, porque los recursos vayan para vosotros. El tema de todos los trabajos, toda la programación que hacemos mes tras mes, al final es una promoción y son convocatorias abiertas a público joven, a colectivos, a asociaciones, a fundaciones, para trabajar de la manera más transparente, además para que todos nos conozcamos, porque al final esto de la economía social yo creo que si no sumamos entre todos es algo completamente imposible. Y sobre todo una cosa, al final nosotros hemos conseguido que haya unas asesorías gratuitas gracias a esos recursos públicos para vosotros. Unas asesorías legales, asesorías sexológicas, asesorías creativas, asesorías de salud mental. Tenemos además una que viene dentro de muy poquito y eso ha sido un poquito de presión, de necesidades reales que tiene la juventud. Y claro, y todo esto se tiene que trabajar de una manera clara. Nosotros os apoyamos, os ayudamos y tiene que haber un feedback.
al final muchas veces lo que necesitamos y lo que potenciamos nosotros es que esa participación juvenil exista y sea real, y estamos llegando poco a poco. Es muy grato ver cómo gente que simplemente venía a ensayar y utilizar recursos municipales ahora mismo tiene una de las academias de baile más potentes de Valladolid, que es nuestro ámbito local, y otras iniciativas también de trabajo, porque al final todo va enfocado, sobre todo cuando eres joven, hacia la emancipación juvenil, hacia el tema del empleo, la vivienda, que yo creo que ahora mismo son las dos patas de la que cojea este país, y sobre todo en juventud. Así que nuestra misión está clara y, como os digo, esto es un feedback completamente abierto. Cualquier cosa, siempre estamos abiertos a que nos propongáis, a que participéis. Este es uno de los sitios a mayores para que podáis participar y abusar de nosotros, que es lo que nos encanta. ¿Vale? Bueno, nosotros estamos enclavados, como una cooperativa agrícola, pues estamos enclavados en la economía social, pero más que nada por el territorio en el que estamos, que es un pueblo, y tenemos allí 500 socios que tienen actividad agrícola y están dentro del territorio rural, y lo que queremos es, desde la cooperativa, intentar hacer que eso se siga manteniendo. Para ello, nosotros sí que estamos con el afán de lucro, o sea, nosotros no somos una entidad sin ánimo de lucro, nosotros intentamos que las explotaciones de nuestros socios cada día estén mejor, y ayudándoles pues con servicios. También somos miembros de la Unión Regional de Cooperativas, que nos aporta mucho en este sentido, pues para poder ayudar a los socios y también a nosotros para saber qué tenemos que hacer en cada momento. Y luego, pues lo que queremos es que el medio rural siga estando ahí, no nos dejemos hablar tanto de Españas vaciadas, vacías y no sé qué, sino que pongamos a ver qué es realmente lo que tenemos que hacer para que sea atractivo para los jóvenes, y que es algo donde pueden seguir estando, porque tienen una rentabilidad que van a poder vivir perfectamente, y en el medio rural. O sea que esa es nuestra idea. Pues en nuestro caso la verdad es que me cuesta muchas veces pensar en la misión o el propósito, como lo llamemos. De hecho, yo tengo dos niños, un niño que va a hacer 7 años la semana que viene, una niña de 4, y todavía no saben en qué trabaja su padre. O sea, se lo suelen preguntar, ¿no? Papá, ¿tú en qué trabajas, no? El de su madre sí se lo saben, ¿no? La verdad es que nosotros hacemos como 4 grandes cosas. Yo todavía me pierdo incluso de las cosas que hacemos. La primera es la más tradicional, en el ámbito de la cultura, del patrimonio. Aquí tenemos toda una línea de empresas incluso, también con ánimo de lucro, aunque todo se reinvierte en la propia fundación, en sus fines. Aquí tenemos editorial de libros, hacemos cursos, tenemos actividades culturales, conciertos, tenemos una agencia de viajes, acabamos de volver de Uzbekistán, por ejemplo, hace pocos días. Tenemos una serie de líneas culturales y también tenemos todo un sistema de conservación del patrimonio histórico, ¿no? A través de un sistema de Internet de las cosas, sensores y demás. Luego tenemos un área de personas mayores, en las que tenemos residencias, hacemos también proyectos, pilotajes de asistencia en domicilios, envejecimiento activo, llevamos comida a los domicilios, fisioterapia, servicios, etcétera, sobre todo en Aguilar y en León. Tenemos todo un área muy grande de inclusión social y empleo, donde ayudamos a personas desempleadas, a personas vulnerables, trabajamos temas de salud mental, investigación social, un montón de cosas. Y por último tenemos la pata de medio ambiente del paisaje, donde tenemos proyectos como gestionar la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, o proyectos de prevención de inundaciones o de incendios, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Es la pregunta, ¿no? O sea, que me deja algo fijo, ¿no? Nosotros al final la misión es activar los territorios en los que trabajamos, con 3 palancas: las personas, residencias, temas de inclusión social, etcétera, el patrimonio y el paisaje, lo que llamamos las 3 P's, ¿no? Y todo lo que entre ahí lo podemos hacer. Quiero decir que no tenemos una función tan definida, ¿no?, como otras organizaciones que tienen la causa muy definida. Nosotros tenemos casi 3 o 4 organizaciones dentro de una, pero sí que tenemos los valores, que se hablaba de valores en la pregunta, muy claros, ¿no? El primero es el compromiso con los territorios en los que intervenimos. Como he dicho antes, trabajamos en toda España y fuera, pero hay algunos territorios, como es Castilla y León, como es Aguilar, como es Valladolid, como es algún barrio de Madrid en el que estamos, u otros, en los que tenemos un compromiso especial y donde nos volcamos a fondo, ¿no? Es decir, el compromiso con esos territorios y las personas es el primer valor. Hoy en día, sabéis que estamos con el tema de los molinos, eólicos, etcétera, pues imaginaos en Aguilar allí con el Románico la pelea que tenemos, ¿no? Por otro lado, tenemos otro valor que es fundamental,
que es la independencia o la transparencia, ¿no? Y nosotros, como fundación, que lo uno ya con la tercera pregunta casi, ¿no? Es decir, no tenemos detrás a nadie ni un gran padrino que nos financie todos los años, sino que nos tenemos que buscar la vida. Realmente somos una empresa social, nos gusta considerarnos, ¿no? Y para eso necesitamos ser independientes y trabajar pues, con mucha gente de muchos colores políticos, de muchas sensibilidades, etcétera. Tenemos un tercer valor, que es el espíritu colaborativo. Yo recordaba el año pasado y que normalmente me toca firmar los convenios, he firmado más de 200 de colaboración, ¿no? con distintas entidades públicas y privadas por toda España. Y también a nivel interno. Lo que no se hace en equipo aquí no tiene sentido. Tenemos un cuarto valor, que es el liderazgo social, que es algo que nos caracteriza y que tiene que ver con que cuando hay un problema social, cuando hay un reto en el territorio, no nos quedamos así de brazos cruzados a ver qué pasa, a ver qué dicen los poderes públicos, no. Nosotros vamos para adelante, a veces de manera kamikaze, y nos hemos pegado muchas veces, pero intentamos dar una solución a ese reto, ¿no? Y además con otras entidades. Y por último, el último valor que conecto con la visión es que nosotros siempre intentamos hacer cosas distintas, ¿no? La innovación social. Podemos hablar de escuelas taller, de lanzaderas, programas que han tenido mucho reconocimiento u otros, y también de grandes fracasos, evidentemente. Cuando uno intenta innovar, de hecho, 8 de cada 10 te la sueles pegar, ¿no? Entonces, es una de las... Pero siempre queremos ser reconocidos como una empresa o como una entidad innovadora. Es un poco. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a la última pregunta, que algunos habéis avanzado ya las contestaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que además está la directora general de Economía Social, pues yo rogaría a cada uno de vosotros de una manera concreta qué políticas públicas demandaríais. Y yo sé que alguien aquí ha sacado temas, ¿no? de posibles reformas legislativas, que en el caso a lo mejor de la Fundación, por su carácter estatal, pues sea una reforma a nivel estatal, pero que en otros casos es autonómica, ¿no? Entonces, aquí la dimensión, alguien ha hablado de la dimensión de las entidades, me parece un tema bastante importante en cuanto a la posible agrupación, y algo que estoy muy vinculado a Paredes de Nava, y mi alcalde es muy partidario, es el partenariado público-privado. Entonces, bueno, desde esas líneas me gustaría que hicieseis alguna pregunta, ya que está la directora general, posiblemente os oiga y alguna línea salga adelante. Bueno, malos pasos. Pues yo de manera muy rápida, o sea, y representando un poco a las fundaciones, ¿no? Que aquí estamos varias, por aquí lo comentábamos antes en el café, ¿no? Que realmente las fundaciones somos una fórmula jurídica, porque es lo que somos, y que engloba muchas entidades muy distintas, que no tenemos nada que ver. Cuando nos sentamos, por ejemplo, en el Consejo de la Asociación Española de Fundaciones, pues ves ahí a Fundación Telefónica o a Fundación tal, y ostras, es que más allá de tener un patronato, no sé yo en qué nos parecemos, ¿no? Y que colaboramos mucho con ellos, no es esa la cuestión. Y realmente la fundación es estas fundaciones de economía social, y que la ley nos reconoce como tal, cuando realizamos actividad económica, pues no está bien definido esto, ¿no? Porque ¿qué es actividad económica? ¿Cuál tiene que ser tu actividad para que seas considerada economía social o no? Nosotros, hablando de CEPES, por ejemplo, hemos participado en la anterior convocatoria con 2 proyectos, y nosotros somos 100% actividad económica, o 99 y pico, ¿no? Porque realmente, como os decía, nuestro patronato no es quien provee los fondos, nosotros los buscamos en el mercado. Esta sería una de las demandas legislativas, y unida a esto, pues muchas veces las carteras de competencias, tanto a nivel estatal y autonómicos, las fundaciones estamos por ahí bailando entre distintos... En algunos sitios estamos en un sitio, en otros estamos en otro, y realmente nosotros, al menos mi organización y muchas que hemos estado hablando antes, nos consideramos totalmente de economía social. Es decir, otra cosa es la fórmula jurídica, ¿no? Pero esta sería una demanda. Y otra que has mencionado, José Antonio, que es precisamente, y que también se ha dicho antes, ¿no? El tema del tamaño. Cuando queremos abordar retos grandes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos ya 8 años trabajando como organismo beneficiario del Fondo Social Europeo, que es una cosa muy compleja y que exige mucho músculo, ¿no? Y que al principio, imaginaos, hace 8 años, que además me tocó a mí precisamente poner en marcha todo eso en su día, pues realmente te ves como una organización que en aquel momento estábamos en Aguilar, con una oficinita en Madrid y poco más, ¿no? Y algunas pequeñas delegaciones de lanzaderas que hacíamos, ¿no? Y realmente ahí que nos podamos agrupar, ¿no? Y pues ya sabemos que existe la federación, la confederación, etcétera, pero realmente las fundaciones no tenemos muchas veces una fórmula para agruparnos entre nosotras y sumar músculo técnico, económico, financiero, de todo tipo, ¿no? Porque el Fondo Social Europeo paga cuando paga, que esa es otra, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría un poco ahí, ¿no? Porque esto da para un debate muy largo y seguramente haría más demandas, pero un poco nuestras inquietudes desde las fundaciones como entidades de economía social son esas. Bueno, pues yo desde las cooperativas, desde las fundaciones, pues yo desde las cooperativas. Lo primero que pido a las administraciones es que nos hagan fácil el trabajo
¿no? Que no nos pongan trabas y que nos ayuden en las tramitaciones y las hagan más sencillas. O sea, que no para pedir cualquier subvención tengas que pasarte 6 semanas preparando una memoria, preparando no sé qué y haciendo esto, cuando luego son ellos mismos los que tienen casi todos los datos y ya no les han pedido. Eso por un lado. Por otro lado, también como cooperativa y como cooperativa agraria, pues también decir que es verdad que tenemos una ley fiscal de cooperativas que es del año 90, como hemos dicho, y que yo creo que ya toca, que no podemos estar pensando, como ha dicho el presidente de CEPES, que alguien porque tenga contratado o esté haciendo contratos fijos en vez de eventuales pierda la condición de especialmente protegida. O sea, queremos tener la seguridad jurídica de que si estamos siendo especialmente protegidas, pues somos especialmente protegidas. Y si no, lo quitemos, si no, hagámoslo más sencillo. No, yo siempre digo que las cooperativas agrícolas somos empresas igual que cualquiera otras. Que estamos trabajando en un medio rural y por ahí podemos tener algo de bonificaciones o lo que sea, pues vale, de acuerdo. Tenemos menos clientes o están muy dispersos, o eso, pues también vamos a ver por ahí algo. Pero que estemos con la inseguridad de no saber si dentro de 3 años van a venir a decirme si eres especialmente protegida o no eres especialmente protegida o no sé qué, y que tengas que abrir el impuesto a sociedades y todo esto, pues yo eso sí que se lo pido a las administraciones. ¿Vale? Esas 2 peticiones. Desde nuestro punto de vista, creo que es obligatorio pedir a las administraciones, sobre todo, aparte de la transparencia, que trabaje, y si trabaja con todos, con todas, que trabaje de manera horizontal y real, que es interesante cuando se escuchan muchas veces las opiniones, sobre todo cuando haces propuestas, que se tomen en cuenta. Es muy, muy, muy importante. Además de un poquito de conocimiento, sobre todo del sector. Aparte de que hay muchos tipos de cooperativas, que eso tenía que quedar bien claro en este encuentro, y sobre todo conocerlo las administraciones, aparte saber que existimos. Muchas veces no se promociona de ninguna manera la contratación de las cooperativas del ámbito que sea por parte de la administración. Hay un desconocimiento pleno. Creemos que se tendría, yo no digo que primar, pero sí que ¿por qué no vamos a potenciar esa contratación de cooperativas? Vamos a potenciar esa economía social y vamos a hacerlo desde un punto de vista real y ya, si me lo permiten, hacerlo con un poquito de solvencia y hacerlo en poquito tiempo, porque esto de que se alarguen los procesos, se alarguen las leyes, las normas, lo que lleva es que al sector se queda estancado y muchas veces caes en la desidia y es lo que no debe hacer este sector. Bien, a mí me gustaría comentar, dado el sector en el que nos centramos nosotros, que es el ámbito de las personas con necesidades especiales, hablar del empleo de las personas con estas necesidades, las personas con discapacidad. En el ámbito de las políticas públicas, la verdad es que en los últimos 30-35 años se ha avanzado mucho, muchísimo, diría yo. Los cercanos que conocéis la LISMI, la Ley de Inserción de las Personas Minusválidas que se decía entonces, pues marcó un antes y un después con unas obligaciones de contratación del 2% de trabajadores con discapacidad para las empresas mayores de 50 trabajadores. Y esto fue un poco el punto de arranque de una política que estaba basada más en la voluntad que en la realidad, porque luego el nivel de exigencia de la propia administración en el cumplimiento de esta ley pues era muy laxo, ¿no? Y a las empresas les salía prácticamente gratis no cumplir la ley y no contratar personas con discapacidad, y bueno, no había una política. Esto afortunadamente hoy día ya es distinto. A las empresas se les exige, las empresas normalmente cumplen, o bien a través de la contratación o de otras medidas alternativas, con lo cual estamos en una situación diferente, afortunadamente. Pero yo quería ser un poco crítico, por ponerle un poco de miga al asunto, y digo, bueno, ¿y el cumplimiento de estas obligaciones en la administración pública cómo está? ¿Es que hay inspectores de trabajo que van a revisar a la administración pública el cumplimiento de esta normativa? Que yo sepa, no. Y hablo de todas las administraciones, administración nacional, administraciones regionales, ayuntamientos, administraciones locales, provinciales, la propia universidad. Ya no está el... Bueno, sí, tenemos aquí a representantes de la escuela. La escuela cumple la cuota de reserva, tiene más de 50 trabajadores y el 2% de trabajadores con discapacidad. Enhorabuena,
Enhorabuena, sabía que podíamos contar con ello. Bueno, no es lo habitual y no conozco ningún acta de inspección ni ningún inspector que vaya a la administración pública a hacer una revisión y levante un acta con una sanción. A las empresas sí que conozco muchas. A nosotros también nos revisan, curiosamente, y tenemos 900 personas con discapacidad trabajando, ¿no? Bien, bueno, esto en términos generales y mencionándolo no casi como una anécdota, pero casi como una puesta de manifiesto, ¿no? Pero si hubiese que pensar en algo de reformas legislativas para el futuro y pensando en el sector para el que nosotros trabajamos, quizás lo orientaría, y así lo recoge también nuestra patronal. Nosotros pertenecemos a FEACEN Castilla y León, yo soy el vicepresidente, el presidente está por ahí. Y entonces reclamamos soluciones para el problema del envejecimiento de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, las personas con discapacidad, los que compartimos con ellos vidas y experiencias, sabemos que envejecen de una manera distinta, envejecen más rápido respecto a sus capacidades laborales, tienen deterioros físicos, psíquicos, cognitivos, y entonces, pues bueno, esto es un problema no solo para ellos, sino para las empresas o las entidades que les dan trabajo. Entonces, a pesar de que recientemente se ha aprobado alguna normativa que acorta el periodo de cotización mínimo para poder acceder a la jubilación de estas personas, no se ha contemplado la solución para las empresas que les dan trabajo, para las entidades que les dan trabajo. Y esto genera graves problemas de viabilidad, de soluciones para las personas cuando ya llegan a esa fase, que quedan ahí en una especie de limbo que no se sabe qué pueden hacer y cómo pueden ser atendidas. Y entonces esta sería nuestra puesta de manifiesto, que no sé si va a llegar a algún sitio o no, pero bueno, la dejo aquí. El tratar de promocionar una solución normativa para terminar de arreglar este problema, sin entrar en mucho más que podríamos dar más de sí. Bueno, desde nuestro sector, bueno, la verdad es que nos hemos pasado 26 años, en mi caso 27, persiguiendo, reivindicando medidas en concreto legislativas, ¿no? Porque, como he dicho antes, desde 1996 que se creó la primera empresa de inserción en Castilla y León, y en el resto de España pues se crearon también por esa época, hasta el año 2007, no existía ninguna legislación, no estaba reconocido ni siquiera el sector. Bueno, eran empresas de inserción porque lo denominábamos así y ya. Y estuvimos luchando bastante, peleando sobre todo a través de la Federación FAIDE y de la Federación de Empresas de Inserción Española, y por fin conseguimos en 2007 que saliera una ley de empresas de inserción, que se creara un registro de empresas de inserción, registro público, se reconoció el sector. Y esta ley salía además con una serie de medidas que se debían empezar a iniciar, ¿no? Pero esta ley salió sin fondos, simplemente salió la ley y luego, como las competencias son de las comunidades autónomas, pues ha habido muchas diferencias, desde comunidades autónomas en las que las medidas de apoyo han sido enormes, y en otras no hay nada. En Castilla y León, bueno, pues no es de las peores. Yo diría que incluso ahora ha costado, ha ido poco a poco, pero ahora, bueno, no está del todo mal, está bien. Por eso digo que, bueno, y ahora estamos reformando esa ley, que agradezco a CEPES el apoyo, realmente sin su apoyo no habría sido posible, y en este momento probablemente no sea nuestra prioridad pedir nuevas medidas, cambios o reformas legislativas. Ahí tenemos la ley, ¿no? Ahora lo que hace falta es aplicarla. Entonces nuestra reivindicación va más por decisiones políticas, porque se destinen recursos a estas empresas. Porque se destinen recursos no solo a las empresas de inserción, a la economía social en general, pero porque se destinen recursos a las empresas de inserción, pero no porque sí, sino porque son políticas inteligentes, sino porque son recursos que revierten, que tienen un impacto, no solo social, por supuesto que social, tienen un impacto económico. ¿Dónde estarían las personas que están trabajando en una empresa de inserción? Pues estarían probablemente generando un gasto, estarían cobrando una prestación, estarían en un centro, estarían
recibiendo otro tipo de servicios. Por lo tanto, estas empresas provocan un ahorro en políticas pasivas. Convertimos potenciales perceptores de prestaciones en contribuyentes. Ojo, que estas personas pagan sus impuestos y creamos riqueza. Destinar recursos a estas empresas es una inversión a medio plazo, a corto plazo. Por lo tanto, esta es nuestra reivindicación desde el punto de vista de las empresas de inserción. Otra de las propuestas que hacemos, que llevamos mucho tiempo haciéndolas, es el tema del apoyo de que la Administración sea nuestro cliente, de que se creen contratos reservados, que las subvenciones, las ayudas, los recursos son necesarios, pero la mejor ayuda que nos puede prestar la Administración es darnos empleo, darnos mercado, darnos la posibilidad de generar ese empleo. Y también tenemos la ley, solo hay que aplicarla. También la ley de contratación pública no solo lo permite, sino que lo impulsa. Pero no se ha convertido en una realidad o en una práctica habitual en la administración pública en general. Esta reserva de mercados, estas cláusulas sociales, esta práctica. Y por último, otra de las medidas que a mí me parecen necesarias es, como habéis dicho en varios de vosotros, hay que ir de la mano la administración y la economía social. Es necesario una apuesta, lo has dicho tú, una apuesta por las entidades representativas de la economía social, porque es la única forma de ir de la mano del sector. Es necesario un apoyo decidido y es necesario también que estas entidades nos organicemos entre nosotros, ¿no? Pero necesitamos ese apoyo institucional, esa participación, no solamente en ser el brazo ejecutor de las políticas, sino participar diseñando esas políticas, implantando esas políticas y evaluando esas políticas. Esas serían mis reivindicaciones desde el punto de vista, aunque me haya centrado más en las empresas de inserción, creo que en el global de la economía social. Gracias. Bueno, nosotros, como hemos dicho, somos una empresa relativamente joven y, bueno, pues dada la experiencia cercana de la formación de la empresa, a mí sí que me gustaría, y estando encima en una universidad, poner un poco el foco en los jóvenes, porque una de las reivindicaciones es que falta mucho fomento del emprendimiento. Los jóvenes lo tienen muy complicado para montar empresas por la carga burocrática. Nosotros cuando montamos una empresa, la carga burocrática es brutal y o te centras en tu misión de verdad o es muy complicado sacar adelante la empresa. Acceso a financiación. Cuanto más grande es la empresa, cuantos más años tienes, más fácil la financiación. Al principio es muy complicada, pero claro, si no tienen financiación es muy complicado sacar adelante una empresa. Las ayudas a inversión, lo mismo. Lo ha comentado antes, que se tardan semanas, meses en presentar una ayuda y, bueno, ya no te digo que cobrarla. Claro, si tú estás montando una empresa y tarda tanto la financiación, pues lo mismo, pues es muy complicado. Y luego, bueno, el acceso a las ayudas I+D también. Es una cosa que cuanto más tiempo lleva la empresa, más fácil es acceder al I+D. Pero es que el I+D, el germen del I+D está muchas veces en los jóvenes que van a montar una empresa. Pero claro, si no tienen acceso, si les es complicado, pues no la van a montar. Nosotros recientemente tuvimos una experiencia de una persona, un chico que tuvo una idea con el COVID para desinfección de la compra y de los carros de la compra, pero como era una persona sola, la empresa suya, entre que la montó, entre que no tenía acceso a financiación y el I+D no le dejaban, no tenía acceso, pues tuvo que recurrir a nosotros y lo pudo sacar adelante porque nos conocíamos, pero claro, era una persona que podía haber sacado adelante el proyecto si hubiera tenido todas esas ayudas y todas esas facilidades. Entonces yo por ahí sí que quería reivindicar, ¿vale? Bueno, pues yo traía varias cosas escritas. Lo primero, voy a tratar de diferenciar también un poco lo personal de lo que, bueno, al final estoy en la CECIL, estoy en la asociación y creo que las reivindicaciones son distintas, ¿vale? Yo, en primer lugar, me siento afortunado realmente como empresario de los centros especiales de empleo de estar en Castilla y León. Eso lo tengo que decir nada más empezar, porque viendo la realidad que tenemos en las otras comunidades, esto es el paraíso. Entonces, y esto es gracias a la Administración y parto de la base de que
las cosas se están haciendo muy bien, pero sí que hay cosas que hay que mejorar. Traía unas cuantas cosas escritas. Estoy de acuerdo con María Eugenia cuando empezó en la presentación del evento. Ella decía, bueno, pues eso, ¿no? Que el logotipo, que la economía social, que al final se tiene que centrar en las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y además es que estoy, y ahora ya entro ya también en un terreno un poco, también no personal, sino ya más de institución, en que se debe de centrar en las personas. Es que estamos en economía social, es que no tiene nada que ver quién es el dueño de la empresa, ni si tiene o no tiene ánimo de lucro. Estamos hablando de personas, estamos hablando de facilitar el empleo a esa gente. ¿Qué más da quién es el dueño? Es que da igual. Entonces, creo que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Eso es, estaba hablando ahora mi compañero de Grupo Lince de eso, de la integración, de las cuotas de reserva, si son demandas que tenemos todos, ¿vale? Yo a nivel personal hay una cosa, que también viene en la LISMI, que es el tema de la transición, ¿no? De que vosotros, además no conocía tanto vuestro sector, y lo acabas de decir tú también, ¿no? Las empresas de inserción, al igual que los centros especiales de empleo, uno de nuestros objetivos, o casi nuestro principal objetivo, debe ser la transición al mercado ordinario. Bueno, desconozco la realidad de las empresas. Es diferente, o sea, es que yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque tú has dicho, una vez que les formamos, ellos se van. Claro. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más orgulloso estoy yo, personalmente, desde mi empresa, después de 25 años de trabajo de mi madre y 15 míos, lo que estoy viendo es que la gente que tenemos trabajando en Arasol no quiere transitar. Han tenido la oportunidad, pero se sienten a gusto con nosotros porque es un trato familiar, porque nuestra empresa está adaptada, porque les estamos dando facilidades y eso nadie puede venir a poner una pistola a una persona para decirle no, usted se tiene que ir a la empresa ordinaria. Entonces, habría que regular eso, habría que hacerlo de alguna manera. ¿Que hay que favorecerlo? Estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ser algo voluntario. No podemos forzar nunca a una persona a hacer algo que no quiere, ¿de acuerdo? Entonces, y luego eso, tendiendo un poco la mano, o sea, es que lo que estoy viendo es que tenemos una discusión que incluso yo creo que los jóvenes que están aquí no entenderán, que es lo del ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, es que se están aquí mezclando cosas. He oído como usted decía que a CONACE no se le admite dentro de la organización por tener ánimo de lucro. Pero si es que en todo lo demás estamos de acuerdo, sentémonos y hablemos de que, y si nos ponemos a hablar realmente. Yo tengo una propuesta también personal, lo he vivido en Europa. Definamos qué es el ánimo de lucro. Porque si el ánimo de lucro es que todos los beneficios de la empresa se reinvierten en la empresa, mi empresa no tiene ánimo de lucro. Pero claro, lo que dicen en Europa para definir el no tener ánimo de lucro es que entre el que menos cobra y el que más cobra en una organización hay un ratio de 5:1. Es decir, que si usted, peón de mi empresa, cobra 1.000, el que más gana, que sería yo, que soy el gerente, gana 5.000. No voy a dar más detalles, pero quiero decir, el ánimo de lucro es algo que si no lo definimos así, es muy fácil de disculpar, porque no dar beneficios en una empresa o en una organización, pues se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, habría que ver cómo se reinvierten esos beneficios, dónde se destinan, etcétera, etcétera. Y eso creo que es urgente hacerlo, porque nos estamos distanciando en un ámbito en el que estamos hablando de igualdad, estamos hablando de integración y estamos hablando de unión y nos estamos separando por una, perdonar la expresión, gilipollez. El ánimo de lucro. Vamos a ver, somos empresas, tenemos que ganar dinero. Los que trabajamos en las empresas tenemos que ganar dinero y tenemos que hacer que las empresas sean rentables, porque si no son rentables, entramos en lo que tú decías, un gasto para la administración y al final un gasto para todos. Entonces, creo que es el momento, sinceramente, de sentarnos, no sé quiénes, porque no sé quiénes son los responsables, y definir 4 cosas para poder unirnos, ¿de acuerdo? En definitiva, yo creo que las demandas que yo traía y bueno, en las que me he centrado más, ¿vale? Podría hablar de la disposición cuarta, que también va un poco por el mismo, de la ley de contratación, que va un poco por el mismo tema, pero yo creo que a lo que yo me quiero centrar es que tenemos que ser partícipes juntos, tenemos que ser flexibles, tenemos que hacer evaluaciones individuales. La claridad legal es algo súper importante. Una cosa que no sé cómo gestionar a nivel institucional es que
la administración tiene que hacer gala de la transparencia. O sea, aquí lo tengo apuntado cuando hablabais. Tenemos que hacer gala de la transparencia y la evaluación previa antes de que salga cualquier cambio en el sistema normativo, pero todos, porque nos hemos encontrado que de repente aparece un ejemplo, el libro blanco del empleo y la discapacidad, que ha despreciado directamente al 60% de la población trabajadora con discapacidad de España. Y nos van a legislar con eso. Y nadie ha preguntado cómo estamos, qué opinamos, qué podemos aportar desde nuestro bando, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo que es necesario que nos sentemos y hagamos ya las cosas unidos y sobre todo integrar a la gente y a la gente con discapacidad, que es para lo que estamos aquí, para la economía social, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, era un poco... Siento haberme extendido y ser así tan claro, pero es que creo que hablando claro es como nos podemos entender. Bueno, no sé si hay alguna pregunta entre el público. Sí. Primero, felicitarles a todos porque realmente ha estado muy interesante. Todos han aportado ahí su granito de arena. La verdad es que lo he escuchado con muchísimo interés. Por eso no quisiera, aunque evidentemente la pregunta se la voy a dirigir solamente a un ponente, a uno de los participantes, pero quiero felicitarles a todos porque realmente he encontrado muy interesante todo lo que han dicho. En relación con el ánimo de lucro, que es un palabro, de todas maneras, cuando uno habla de, evidentemente, si una empresa, aunque sea de economía social, se sitúa dentro del ámbito de mercado, está funcionando en el mercado y tiene que ajustarse a las reglas del mercado. Y para que, en definitiva, en línea con lo que hemos estado explicando, sobreviva una economía local, las empresas tienen que ser rentables. Si no lo son, adiós muy buenas. O sea, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, en fin, a lo mejor lo de rentable es más amable que lo de ánimo de lucro, pero realmente es así, es una cuestión importante. Yo no puedo sustraerme a mi curiosidad como investigador. Entonces, quisiera preguntarle es que con el baile de nombres, pues discúlpeme porque no recuerdo el nombre, pero al representante de la cooperativa de Peñafiel. Sí, porque eso es. Porque además recuerdo que nosotros en el ámbito de nuestro máster de desarrollo territorial realizamos una visita ahí hace años, y fue tremendamente interesante. Yo estoy interesado, lo he hablado en alguna ocasión con un compañero mío que desgraciadamente no ha podido participar aquí, que se llama Jesús María Gómez y que es un amplio conocedor de la economía social. Pues la posibilidad de estudiar, puesto que yo últimamente estoy más centrado en el sector vitivinícola, algún territorio en el cual, digamos, las cooperativas tengan un peso específico lo suficientemente relevante en relación, digamos, en términos relativos con respecto a otros territorios. Entonces, yo realmente los estudios que he hecho hasta ahora fundamentalmente son más bien de corte macro. Pero descendiendo al terreno micro, quisiera saber si existe algún territorio, llamémoslo municipio, denominación de origen, comarca, donde este tema del cooperativismo en el ámbito vitivinícola sea especialmente importante. En la denominación de origen Ribera del Duero, que es en la que estamos nosotros, la cooperativa nuestra tiene la marca Pina Fidelis y nosotros más o menos hacemos 1 millón de botellas al año. Dentro de la denominación de origen todo Ribera del Duero y con una uva que es la Tinto Fino, ¿vale? Nuestra cooperativa quizá igual que venimos desde el año 68, pero con la bodega llevamos desde el 2001. Entonces, yo sí que me he encontrado que la filosofía de nuestra bodega es distinta a la que teníamos bodegas anteriores en la denominación de origen, ¿vale? O sea, nosotros siempre hemos apostado por la calidad, siempre hemos todo lo que hemos vendido es embotellado, o sea, incorporándole cierto margen, lo que estamos hablando, o ánimo de lucro o rentabilidad para los agricultores, ¿no? Siempre hemos querido que esto, y no hemos vendido en granel, lo hemos hecho. Entonces,
sí que somos un poquito distintos, pero también está Vilano también en la misma denominación, pues que también es cooperativa y también está en el mismo puesto que nosotros, y sin embargo hay otras cooperativas pues que por falta de personal cualificado y todo esto, pues se han dedicado más a la venta de granel y todo esto. Entonces han hecho caldo para que las empresas grandes del sector pues incluso hayan dicho, no, si nosotros el vino de las cooperativas lo compramos nosotros y tal. O sea, no ha habido tanta calidad. Es cierto que ahora se está cambiando mucho, o sea, hay mucha diferencia, porque cooperativas como la de Aranda también ha hecho lo mismo, o sea, estaba vendiendo en granel y sin embargo ahora está apostando por la calidad, está haciendo cosas muy interesantes para acceder a los mercados como tenemos que acceder ahora. Ahora tienes que competir pues, en todos los lados, o sea, el mercado nacional se te queda... porque ya hay muchísimas bodegas que estamos en el mercado nacional y tienes que acceder al mercado internacional, tienes que... O sea, todo eso, pero también lo estamos haciendo en las cooperativas, o sea que sí que es verdad que se está viendo cierto cambio, pero sobre todo en el tema de profesionalización. O sea, tienes que tener gente muy profesional para poder hacer todo eso. Claro. Sí, no, más que nada mi curiosidad iba en torno a si hay algún municipio. Sí que había oído, pero claro, esto tendría que profundizar más en ello, que especialmente dentro de la Ribera del Duero, por ejemplo, es la Ribera del Duero, la zona de Burgos, la zona burgalesa, donde esa presencia de cooperativa es especialmente interesante. No sé si la Horra, toda esa zona. Milagros, yo creo que es Milagros, es la que más donde es casi todo esto entra en la bodega. En Roa también hay... También sí, está, esa zona. O sea, en Guix, la Horra, Roa, toda esa parte, sí. Sí, en esa zona hay cooperativas que sí que son importantes dentro de lo que es la denominación. Muchas gracias. Hay que tener en consideración que hace 50 años la Ribera de Duero eran 40 bodegas cooperativas, Vega Sicilia, Protos, que era también cooperativa y que luego nos lo robaron, y poquito más. Y ahora mismo hay 300 bodegas en toda la Ribera de Duero. También hay que tener en cuenta, y hablando de economía social y de cooperativismo, que el desarrollo del territorio es hecho por las cooperativas. Cuando han venido esas nuevas, ha sido porque han venido multinacionales, porque han venido grandes empresas, han visto negocio y han aterrizado. Y esas empresas mañana, si el negocio se va, se largan. Y quedamos los de los pueblos. Entonces, pero vamos, sí que tiene importancia en la línea de lo que decía Elías. Tenemos cooperativas, ahí pues Cocope es un ejemplo, con el Pinafidelis, Vilano, la de Aranda, la de Milagros, están ahora, lo que decía, hemos pasado de unas cooperativas que estaban un poco adormiladas a que han despertado, pero ya no representamos tanto como representamos en su día. De todas formas, por ejemplo, en la de Orrueda, pues tenemos una cooperativa nuestra, Cuatro Rayas, tiene más de la cuarta parte de toda la denominación de origen. Entonces, bueno, hay una implicación social muy grande. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hasta hace 10 años aproximadamente, la presidencia del Consejo Regulador de Ribera y de Bierzo se ponía desde Urcacil, porque teníamos mayoría absoluta de los vocales. Entonces, en la medida que han aterrizado bodegas, que han generado más bodegas y más tal, pues se ha ido perdiendo, ha perdido fuerza las cooperativas, pero son las que están en el desarrollo social y local. Yo no sé, el profesor Juste pregunta si hay alguna vinculación antropológica con antiguos territorios que tuvieron sistemas colectivos. No sé si se está refiriendo a eso, porque hay territorios, a lo mejor este es un tema a estudiar en las propias cooperativas, ¿no? Territorios que tienen una tradición de trabajo colaborativo. Y me estoy refiriendo al País Vasco, por ejemplo. El Valle de Mondragón pues tiene un ecosistema propio de desarrollo del cooperativismo. Pero en Castilla también. Yo creo que... de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y especialmente su desarrollo en la provincia de Burgos, que sí que tienen su razón de ser, porque en los años 60, cuando se pasó de la tracción animal a la tracción mecánica, pues muchos de los agricultores se fueron a trabajar a la industria. Muchos de los trabajadores se fueron a trabajar a las industrias, tenían pequeñas explotaciones y entonces lo que hicieron fue compartirlas en común. Y tenemos ahora mismo pueblos enteros en Burgos y en Palencia y en Salamanca, pero fundamentalmente en Burgos, que son cooperativas. Por ejemplo, Caleruega,
Por ejemplo, Milagros, por ejemplo, Frenillo de las Dueñas. Es todo el pueblo una cooperativa de explotación comunitaria de tierra que tiene 100, 300, 500 socios, muchos de los cuales viven en Alemania, en la India, en países fuera. Pero fue esa raíz, ¿no? En los años 60, con la transformación de la tracción mecánica, de la tracción animal a la tracción mecánica, y también con la emigración que del campo a la ciudad, a la industria. ¿Hay alguna pregunta más? Era un poco reforzar lo que está comentando ahora Jerónimo. La explotación comunitaria de tierras son entidades de economía social también, por tanto, respondiendo a lo que él señalaba, que yo creo que lo que él quería preguntar era el papel, en definitiva, que un entorno generado prioritariamente por cooperativas puede generar para la fijación de personas al territorio, ¿no? Que es el valor añadido que esta mañana comentábamos, ¿no? Y eso es lo que señalábamos, que tiene que tener en consideración los responsables políticos. No los que se van, como bien dice Jerónimo, sino los que van a quedarse ahí permanentemente creando empleo en el territorio, como se ha hecho por parte de los intervinientes, a los que agradezco especialmente todas las intervenciones porque me han parecido muy ilustrativas en todo caso. Habría que hablar con cada uno algunas cosas y estamos dispuestos a hacerlo sin ningún problema. Gracias. Bueno, un poco para acabar, para ir acabando, yo lo mismo, agradecer a cada uno de vosotros, habéis dado una visión de la economía social tremendamente rica. Yo soy un ferviente creyente de la economía social, como no puede ser de otra manera. Creo que es un freno claro a la despoblación y al desarrollo del territorio. Es decir, por lo tanto, estáis cumpliendo una función que no se puede valorar, ¿no? Yo creo que voy a dar dos frases que pertenecen un poco al área del inspirador de la Fundación, que es José María Pérez Peridis. Una es muy citada por él, no es de él, es de un psicoanalista austriaco que estuvo en un campo de concentración, ¿vale? y que tiene que ver un poco con todo, desde el aventurero, Enrique, a todos vosotros, porque sois aventureros de la vida, que viene a decir que quien tiene una razón para vivir acabará encontrando el cómo. Es decir, vosotros tenéis una clara razón de vivir y estoy seguro que estáis, muchos ya la habéis encontrado, el cómo hacerlo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y otra es los sueños, ¿no? Yo creo que en todas vuestras instituciones, en vuestras entidades, en todas las entidades hay magia. Hay magia, hay sueños. Y lo decía antes Álvaro, un poco refiriéndose a su maestro. Para que las cosas sucedan en la vida, dice Peridis, es preciso soñarlas. Primero soñarlas y después hacer todo lo necesario para conseguirlas. El resto lo pone en la paciencia, la tenacidad y la suerte. Y no hay mejor suerte que tener un buen amigo. La frase es una gran frase, tenedla en cuenta. Bueno, también quiero agradecer a los alumnos porque habéis asistido a un evento que es muy importante en vuestra formación y, cómo no, a los miembros de la cátedra, especialmente a mi directora, porque yo también formo parte de la cátedra, mi maestra y mi amiga, que es María Eugenia, y, cómo no, a la directora general. Quiero decirle especialmente una cosa. Yo he intentado muchas veces en mi vida crear una cátedra de economía social. A través, bueno, lógicamente con el PP, pues está gobernando muchos años, ¿no? Y a veces con íntimos amigos, tengo que decirlo, con íntimos amigos, bien sea como directores generales o como consejeros. Yo no lo he conseguido porque es complicado, es decir, sois muchos y a veces tenéis la idea de intereses opuestos cuando en realidad está claro aquí que los intereses son muy comunes. Y yo te aplaudo y te lo agradezco que hayas creado una cátedra de economía social porque cualitativamente coloca a esta comunidad en otra dimensión, créemelo. O sea, a veces este tipo de cátedras o de instituciones científicas nos sitúan en otro marco. Lo hablaba con un científico latinoamericano hace muy poco y con el alcalde de mi pueblo, que está continuamente pariendo ideas de todo tipo y bueno, de alguna manera, lo tengo que decir, es decir, es un orgullo que desde vuestra consejería haya salido este proyecto
que pone a la Consejería y a la Universidad de Valladolid en otra liga, o sea, absolutamente en otra liga. Por lo tanto, muchas gracias por el apoyo que has prestado a la creación de la cátedra.